¿Qué vivencias con pacientes o con, verdad, que tú has observado te han impactado? Hay muchas experiencias en la infancia que te pueden afectar, empezando de ese amor, ese apego que tú formas a través del vínculo con tus padres. Muchas veces nos pasa, Lorena, que pensamos que la felicidad se materializa, digamos que es a través de bienes, tener una casa, tener un carro del último modelo o ser famoso, tener muchos likes. La verdadera felicidad no consiste en eso, ¿verdad? La clave es que venga de tu interior, de que sea algo que no tengas que depender de alguien más, de esa aprobación externa, de algo material. ¿Cómo uno puede levantarse todos los días en tu experiencia como psicóloga y terapeuta? Levantarnos todos los días con una mejor cara, con ese ánimo, con esa vibra. Encontrar tu propósito. Muchos pensamos que es solamente el trabajo para tener un ingreso, pero es más allá de eso. ¿Cuál es la mayor mentira que nos han contado sobre la felicidad? Hola, bienvenidos a otra entrega de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones y uso de las palabras. Exploramos las historias inspiradoras de aquellas personas que deciden romper los esquemas, transformar sus entornos y hablar diferente. El espacio donde la autenticidad y la resiliencia son nuestras mejores melodías. Yo soy Lara Guerrero y hoy tenemos el placer de conversar con Lorena Cobo, psicóloga, terapeuta y autora del libro El viaje hacia la felicidad. Lorena tiene una voz cálida, firme y sumamente humana y nos invita a romper los mitos, explorar nuestras emociones, esas buenas y aquellas incómodas, para entender que la felicidad no es una meta o un destino, sino una travesía. En esta conversación vamos a ver aquellas pausas, aquellas caídas y aquellas revelaciones que este viaje nos lleva hacia ese destino. Conversemos con Lorena. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lara, gracias por tenerme aquí. No, un placer tenerte y hablar de este tema tan importante. Cuéntanos un poquito, ¿qué te movió a escribir El viaje hacia la felicidad? ¿Una experiencia personal o algo profesional? Bueno, un poquito de ambas. Lo escribí en mi último año de mi carrera como psicóloga y pues estaba viendo en mi experiencia personal que el estrés es algo que siempre está ahí, que es algo tan común en la vida de todos, pero yo veía que muchas personas lo manejan de una forma saludable, continúan con su vida, pero hay personas que llegan paralizadas por el estrés, que son incapaces de cumplir sus metas, sus sueños, y es algo que está completamente en nuestras manos. Y por el lado académico veía muchas estrategias de cómo hacer esto posible, de cómo tomar la responsabilidad de nuestra vida, salir de este papel de víctima, de todo me pasa y ver cómo yo puedo controlar lo que está en mis manos y así salir a alcanzar lo que uno quiere en la vida. Entonces empecé a investigar mucho, a leer mucho y ver que de una forma simple y práctica, qué estrategias o ejercicios podía ofrecerle yo a las personas para que manejen este estrés y no dejaran que los paralizara en la vida. Lorena, ¿cuál es la mayor mentira que nos han contado sobre la felicidad? Porque nos venden la felicidad como a veces como algo, un destino, una meta final. ¿Cuál es esa mentira que nos creemos que tenemos que alcanzar? O la felicidad se divide en diferentes etapas de tu vida. Puede ser uno feliz hoy, mañana, o es algo, un estado permanente. Yo creo que la mayor mentira es que tú tienes que alcanzarla, entonces lo ves como un destino, como algo que vas a llegar y vas a ser feliz, que no van a haber esas cosas normales de la vida, de que un día vas a tener estrés, de que un día vas a tener ansiedad, un día vas a experimentar cosas que no van a ser placenteras, pero es normal. La felicidad tiene que ser ese constante de que aunque un día esté mal, puedo tener esa resiliencia de decir, ok, mañana será mejor. ¿Qué puedo hacer yo para pasar este momento de la mejor manera? En vez de pensar que yo tengo que esperar a que no me pase nada malo para ser feliz, porque eso nunca va a pasar. En la vida siempre van a haber problemas, siempre va a haber estrés. Entonces es saber cómo manejarlo para no dejar
que eso afecte tu vida de una manera que no debería. Influye en ese trayecto, influye mucho nuestra experiencia a nivel de la infancia, en cómo vemos y visualizamos lo que es la felicidad a nivel de la adultez. O sea, esas heridas no sanadas tienen un impacto en digamos que en nuestra vida de adulto. Claro que sí, hay muchas experiencias en la infancia que te pueden afectar, empezando de ese amor, ese apego que tú formas a través del vínculo con tus padres. Si tú tienes ese amor incondicional desde pequeño, tú formas esa creencia de que el amor siempre va a estar ahí, de que te sientes seguro contigo misma, con las relaciones de los otros, y es más fácil para ti eh, atravesar esas adversidades. Cuando tienes un apego, ese vínculo con tus padres o figuras paternas, que es un poco inconsistente, que no está ahí, es más difícil porque tú creas como esa creencia de que el amor es inconsistente, de que no puedes confiar en los demás, de que no puedes confiar en lo que pasa en tu mundo alrededor, porque esa es la imagen que tú has visto, de que las personas no siempre están ahí, de que no tienes ese apoyo consistente. Entonces esas experiencias marcan mucho, pero no es algo definitivo. Tú puedes trabajar para cambiar esas ideas, para cambiar la forma en que ves el mundo, para trabajar en tu propia mente y así cambiar esa forma en la que ves de la inconsistencia del amor, de que no puedes, no puedes superar esas adversidades, porque sí lo puedes cambiar. Pero muchas veces nos pasa, Lorena, que pensamos que la felicidad se materializa, digamos que es a través de bienes, tener una casa, tener un carro del último modelo o ser famoso, tener muchos likes. La verdadera felicidad no consiste en eso, ¿verdad? ¿Qué tanto, tan importante, o qué tanto influye el componente espiritual en llegar a ese viaje, como tú le dices? Sí, yo creo que, como tú dices, no es algo material, pero estamos en un mundo muy material. Entonces muchas personas se enfrascan en tengo que tener esos likes, buscan esa gratificación instantánea. O sea, ahora estamos a un clic de distancia de sentir ese placer, de ver esa aprobación de los demás. Entonces nos hemos alejado cada vez más de buscar esa felicidad en nuestro interior. Y muchas veces esa espiritualidad que tú hablas sí hace parte de eso. Yo creo que la felicidad es muy individual de cada uno. Hay gente que depende mucho de esa espiritualidad, de la religión también, y encuentran esa fuerza de ahí. Hay personas que no son tan espirituales o religiosas, pero la clave es que venga de tu interior, de que sea algo que no tengas que depender de alguien más, de esa aprobación externa, de algo material, porque ahora también está el mercado del self-care, del autocuidado. Entonces, Así es. como tú tener autocuidado, el amor propio, tienes que comprarte una mascarilla, porque esa es la forma de relajación. Y todo es comprar, comprar, comprar. Y eso no es el autocuidado real, el autocuidado es tú hablarte a ti misma de una forma amable, de no estarte criticando por cada error, de no estar exigiéndote hasta que no puedas más, sino de darte esa amabilidad a ti misma, esa autocompasión. En mi opinión, eso es el real autocuidado. Pero tú sabes, Lorena, qué pasa, que en la rutina, vivimos en un mundo, como tú dices, en tu libro tú lo expresas, en un mundo tan convulsionado, tan rápido, que las rutinas apagan digamos que esa llama y ese gozo. ¿Cómo uno durante este viaje, que como tú lo expresas perfectamente, no es un destino, sino una travesía, cómo uno puede levantarse todos los días, y en tu experiencia como psicóloga y terapeuta, levantarnos todos los días con una mejor cara, con ese ánimo, con esa vibra? Muchos de nosotros a veces necesitamos ayudas, ya sea a través de profesionales como tú, otros a través de medicamentos, ¿verdad? Porque lo vemos. Esto se debe a que tenemos alguna falta a nivel digamos que de psicológica, o tenemos alguna condición específica. ¿Cómo hacemos para poder levantarnos todos los días con ese ánimo a salir, a luchar y a vivir, ¿verdad? Disfrutar de lo que hay allá afuera. Bueno, yo creo que esa rutina es importante, pero muchas veces nos enfrascamos en eso es lo único que hay de mi vida. Vivimos en piloto automático,
me levanto, trabajo, llego y me quedo en las redes sociales y eso te va drenando la energía. Entonces bueno, en el capítulo 4 lo discutí mucho de encontrar tu propósito. Muchos pensamos que es solamente el trabajo para tener un ingreso, pero es más allá de eso, es encontrar por qué te paras de la cama tú cada día, qué tienes para ofrecer al mundo, qué te llena a ti de energía, si de pronto es un hobby, si es compartir tiempo con tu familia, siempre crear un espacio para eso, porque es muy fácil llenarte de tareas y seguir sin ningún propósito, sin nada que te llene. Es más difícil crear ese espacio, sacar el tiempo, enfocarte en eso, pero es lo que realmente te va a llenar, te va a hacer sentirte satisfecho. Y claro, si hay unas personas que tienen un componente ya, pues en el cerebro tienen menos de unos químicos que puedan hacer estas condiciones que ya necesitan una ayuda extra, pero muchas veces cambiando esa mentalidad, trabajando la parte cognitiva, podemos regular esos desbalances que hay en el cerebro para que la persona pueda empezar otra vez a sentir más placer con la vida y poco a poco salir de esa condición. Lorena, la gratitud, ¿qué componente? O sea, la gratitud ayuda a vivir más feliz. Tú en tu experiencia has visto que la gente que es agradecida tiene otra visión de la vida, otro comportamiento. Sí, la gratitud es súper importante. Esto es como si te cambiara la forma en que ves el mundo. Si tú agradeces, eso hace que tú busques las cosas positivas en la vida. Es como el algoritmo de Instagram, así es que lo describí en el libro un poco, que tu cerebro filtra. Lo que tú piensas, lo que tú estás constantemente repitiéndote en la mente es lo que tú buscas. Entonces, si tú siempre estás pensando en cosas negativas, si le ves los errores a lo que haces, siempre vas a buscar eso, pues nunca vas a salir de ese ciclo. Pero cuando metemos la gratitud, especialmente a primeras horas del día, tú escribes las cosas por las que estás agradecida, eso ayuda a que tú veas el mundo de una forma más positiva porque eso es lo que tú estás dándole a tu cerebro a que busque. Entonces te abre como si fuera un foco diferente. Eh, entonces, si lo implementas como un hábito que se vuelva regular, estás cambiando la forma que ves el mundo realmente. Pero tú sabes que tenemos esa percepción a veces equivocada de que el que es feliz tiene, o sea, inclusive hay títulos ahora, Chief Happiness Officer en las empresas, están incluyendo una persona para administrar, digamos, la felicidad de los colaboradores. Pero obviamente en tu práctica, ¿qué dirías tú? ¿Cuáles son esos obstáculos que nos impiden realmente ese día a día para decir, yo soy feliz? Porque cuando nos preguntan, ¿tú eres feliz? A veces nos toma, ¿verdad? Lo pensamos, nos toma asumir y decir, somos felices. Sí, yo soy feliz, porque no lo clasificamos, ¿verdad? Lo vemos muy lejano. En tu experiencia como psicóloga, ¿cuáles son esos obstáculos que nos impiden decir y afirmar, sí, yo soy feliz? Bueno, por un lado, yo creo que las redes sociales hacen mucho en el día de hoy de que tú siempre estás Nos viendo la comparamos. vida, sí, la vida perfecta del otro en un segundo. O sea, tú abres y ya ves todo lo que tú no tienes. Y es a un clic de distancia, todo el tiempo estás en el Instagram viendo eso y eso te drena. Tú siempre te sientes insatisfecho con tu vida, sientes que no tienes nada y siempre olvidamos que eso es solo un fragmento. Lorena, en tu experiencia como terapeuta y psicóloga, ¿cuál crees que son los obstáculos que nos impiden conectar con nuestra propia felicidad? Que nos permita a nosotros afirmar cuando nos hacen la pregunta, ¿tú eres feliz? Decir, sí, a pesar de las pruebas y las situaciones, yo soy feliz. Bueno, por un lado, yo creo que las redes sociales hoy en día son un gran factor en eso. Estamos todo el día comparándonos. En un segundo vemos la vida perfecta de todo el mundo, vemos todo lo que no tenemos y ahí nos vamos desviando del agradecimiento, de lo que hablamos hace unos minutos, de ver lo que sí tenemos y se nos olvida que eso es solo un fragmento de la vida del otro. Se nos olvida que detrás de eso hubo mil fotos que tomaron para sacar esa foto perfecta, que Sí también es. hay estrés, que también hay conflictos, pero vemos esa foto que muestra todo lo que tiene, las cosas materiales. Entonces, eso
creo que es un gran factor. Y por otro lado, también veo que somos nuestros mayores críticos. Estamos siempre viendo nuestros errores, no nos damos como un espacio para equivocarnos. Sentimos que siempre tenemos que ser perfectos. Entonces, eso también causa mucha desconexión con nosotros mismos. Nosotros deberíamos ser nuestro mejor amigo, pero nos alejamos más de eso cada vez. Cada vez estamos criticándonos más, juzgándonos. Ese diálogo interno es negativo siempre y eso nos aleja mucho de ser feliz, de disfrutar la vida, de vernos como eso, como nuestro mejor amigo. Y hay forma, la mente juega también un papel importante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que cambia tu mente o tus pensamientos y lo que el hombre piensa de sí mismo, eso es. ¿Qué tanto en tu experiencia ves eso de los pensamientos y la mente en este tema de la felicidad? O sea, si empezamos a entender a través del conocimiento, podemos decir, alcanzar ese nivel de felicidad diaria, de plenitud que se nos muestra en la Biblia o se nos muestra en los libros o que vemos a través de las redes. 100%. Yo siempre trabajo la parte cognitiva, o sea, los pensamientos, porque me parece tan importante el papel que juega nuestra mente. O sea, la misma situación, si tú la interpretas de una forma diferente, si tienes otra perspectiva, eso va a cambiar completamente cómo te sientes, cómo llevas la vida. Y muchas veces esos patrones de pensamiento son automáticos. No los notamos y no nos damos cuenta lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que yo trabajo todos los días, de identificar esos patrones de pensamiento, o sea, ser conscientes de cómo nos hablamos y cambiarlos. Muchas veces las personas no se dan cuenta lo, el otro lado de la historia. O sea, piensan que así es, que esa es la realidad, pero nosotros podemos crear la realidad. Como nosotros interpretemos esa situación y el significado que le demos, eso es la realidad. Entonces cambiamos esa mentalidad y cambiamos la forma en que vemos el mundo. Y en tu experiencia, en este caminar hacia escribir este libro, ¿verdad? ¿Qué vivencias con pacientes o con, verdad, que tú has observado te han impactado y te motivaron a, digamos que, a desglosar parte de esa experiencia en el libro? Yo trabajo mucho con pacientes con ansiedad y depresión y siento que son condiciones muy comunes en el mundo de hoy en día. Wow, eso está acabando. Hay casos más severos, pero siempre están ahí. Y lo que yo más trabajo es poder manejarlo, o sea, poder seguir con tu vida. Y me doy cuenta que solamente con la terapia, con cambiar esa mentalidad, como te decía, las personas sí hacen un cambio significativo en su vida. O sea, personas que de pronto la ansiedad los paralizaba, siguen con su trabajo, tienen mejores relaciones con su familia. Entonces, solo ese cambio de ver el mundo diferente, de ver el problema fuera de ti. Muchas veces lo internalizamos y creemos que tú eres esa depresión, tú eres esa ansiedad, cuando no lo eres. Verlo afuera, ok, está ahí, pero no tengo que dejar que me controle mi vida. Entonces, trabajar eso ha sido un cambio significativo en la vida de muchos. Cuando tú, obviamente, el Señor nos prueba, ¿verdad? En lo que hablamos. Si a ti te preguntase si tú eres feliz, ¿tú podrías decir que tú eres feliz? Yo creo que sí, a pesar de todo, mi vida no es perfecta. La vida de nadie va a ser perfecta, pero yo creo que es la forma en que manejas los problemas, la forma en que ves la vida, en que no tienes que esperar que no hayan problemas para ser feliz, sino vivir a través de ello. Yo creo que, pues como todos, hago mi trabajo todos los días, en mí también. Eh, Sigo trabajándome, pero pues sí, ver la vida de una forma diferente y seguir a pesar de las adversidades. ¿Te gustaría cambiar, si te fueran a decir de nuevo, psicología? ¿Estudiarías de psicología de nuevo en tu experiencia viendo el comportamiento humano, viendo las demandas, viendo las necesidades? Tú hablas de ansiedad y estrés. Sabemos que ustedes, los profesionales de la psicología, se cargan muchísimo porque asumen muchas de esas, ¿verdad?, emociones y situaciones de los pacientes. ¿Qué te llevó a tú decirte ir por esta rama profesional?
¿Lo volverías a hacer de nuevo ahora que has transcurrido y has escrito este libro de este viaje hacia la felicidad? Sí, yo lo volvería a escoger 100%. A mí siempre me ha gustado ayudar, siempre he sido muy de la parte humana. Desde pequeña iba a voluntariados con mi mamá, con mi hermana, a fundaciones. Siempre me ha gustado ayudar a las personas y sí toma bastante energía, drena emocionalmente muchas veces, porque siempre estás escuchando cosas fuertes, intensas de otras personas, pero ese mismo componente que te hace tan humano, de que te drena, también te llena de mucha satisfacción cuando ves un cambio en una persona, cuando ves que pudiste hacer algo significativo en su vida. Entonces yo creo que es de lado y lado. Sí, sí es fuerte emocionalmente y eso cansa a veces, pero también cuando tienes el otro lado de que te llenas de satisfacción, eso te motiva cada día también. Lorena, si fuera ¿qué te gustaría? Personas que lean tu libro, ¿verdad? ¿Qué tú quisieras que se quedaran o cómo reaccionaran ante tu publicación y tu libro? Pues yo creo que el punto más importante para mí es que entiendan que sí pueden hacer algo activo para cambiar su vida. O sea, que salgan de ese papel de todo me pasa y digan, yo sí puedo hacer algo al respecto. Porque lo que siento es que muchas veces no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo cambiar y sentimos que así va a ser toda la vida, que no tenemos ningún poder o responsabilidad en lo que nos pasa. Y yo siento que es importante asumir ese rol de esta es mi vida y yo puedo moldearla lo que yo quiera. Si yo quiero cambiar algo, si yo quiero cambiar un resultado, está en mis manos, no esperar que alguien lo cambie por mí. Entonces, yo quisiera darle ese poder a las personas que sepan que está en mi control. Gracias, Lorena, por conectar con nosotros. Lorena está fuera del país, vive en Miami, estás, ¿verdad? Actualmente. Es colombiana, está en Tampa, es colombiana, es psicóloga, terapeuta y autora del libro El viaje a través de la felicidad. Gracias, Lorena, por conectar con nosotros y darnos este espacio para conversar. Gracias por mostrarnos que la felicidad, más que un destino o una meta, es un viaje, una travesía, que no, a veces nos las venden como una fórmula mágica, que no es perfecta nuestra vida, pero sí podemos llegar a un estado de plenitud si hacemos esa reflexión interna y, ¿verdad?, empezamos a agradecer con lo que ya tenemos. Busquen el libro de Lorena, está en varios formatos, está en Kindle, en Amazon, Sí, ¿cierto, en Lorena? Amazon. Así que búsquenlo porque es un material bastante edificante y que nos puede nutrir nuestras almas. Y agradecidos de que ustedes hayan conectado nuevamente con nosotros en otro episodio de Speak Differently. Esperamos que la palabra que está llena de sabiduría, que es luz en sus vidas y es verdad, llene sus corazones y los lleve también a hablar diferente. Nos vemos en la próxima.